Vamos a ver el tema 2 que habla de las diferentes modalidades de contrato. Entonces, antes de eso vamos a ver qué es un contrato de trabajo. Es un documento donde se ponen por escrito las condiciones laborales que se establecen o que se acuerdan entre una empresa y un trabajador. El contrato de trabajo debería ser siempre por escrito. Si la empresa no me lo ofrece por escrito, yo puedo exigirlo, no pedirlo, sino exigirlo. Tengo derecho a que me lo hagan por escrito, ¿vale? Y siempre se firma antes de que yo empiece a trabajar, siempre. Entonces, el contrato de trabajo es un modelo así, en el que aparece primero los datos personales de la empresa y del trabajador y luego aparecen cláusulas, que son diferentes apartados. Esas cláusulas establecen condiciones como, por ejemplo, cuál es el horario de trabajo, cuál es el salario, cuál es la duración de las vacaciones, etcétera. Y luego hay otras cláusulas que aparecen que son el periodo de prueba, es un tiempo que puede aparecer en el contrato o no, según la empresa quiera. El periodo de prueba es un tiempo durante el cual tanto la empresa como el trabajador comprueban que el trabajo les gusta y que están de acuerdo con eso. Entonces, perdón, que están de acuerdo con y que están a gusto el uno con el otro. ¿Qué sucede? ¿Por qué se establece un periodo de prueba? Porque si alguna de las dos partes no está de acuerdo, el contrato se puede finalizar sin que se necesite ningún motivo, sin que se necesite ningún tiempo de preaviso y sin que sea necesario pagar una indemnización. El periodo de prueba dura como mucho 2 meses si tienes una titulación de la ESO o bachillerato o no tienes titulación, o 6 meses si tienes una titulación de FP o un título universitario. No obstante, si el contrato dura menos de 6 meses, el periodo de prueba durará como mucho un mes. ¿Qué más? Vale, otra de las cláusulas que aparecen en el contrato es la categoría o grupo profesional. Esto es importante porque dentro de una empresa no todos los trabajadores tienen la misma jerarquía, sino que hay diferencias entre ellos. Entonces se establecen en agrupaciones, en grupos que se llaman categorías o grupos profesionales. Y cada grupo profesional tiene unas funciones, tiene una titulación requerida y tiene un salario. Ese salario que está fijado para todos los trabajadores de una misma categoría profesional se llama salario base y es el salario mínimo que se va a cobrar en esa empresa para ese puesto de trabajo. Vale, vamos a ver ahora los diferentes tipos de contrato que hay. Entonces se dividen en dos grandes grupos. Uno son los contratos indefinidos, que son aquellos en los que no existe finalización, son contratos fijos, y si no son indefinidos son contratos temporales. Entonces dentro de los indefinidos tenemos dos tipos, el indefinido normal o el ordinario, que es el general, el más habitual, y se establece o bien a tiempo total o a tiempo parcial y no tiene indemnización porque no se acaba, entonces no hay indemnización por fin de contrato. Y luego tenemos el contrato indefinido fijo discontinuo, que es aquel en el que yo estoy indefinida, estoy fija, pero no trabajo todo el año, sino que trabajo unos determinados meses al año. Por ejemplo, en la recogida de la fruta o, por ejemplo, socorristas. Entonces hay profesiones que no tienen un trabajo todo el año, sino solamente unos meses. Entonces la empresa puede optar por contratar cada año a trabajadores nuevos con contratos temporales o bien por mantener a los mismos trabajadores todos los años con un contrato indefinido que sería fijo discontinuo. Durante el tiempo que no estoy trabajando en esa empresa, puedo estar trabajando en otras empresas. También tengo que saber que los contratos temporales, si tienen alguna irregularidad, se van a convertir en contratos indefinidos. Obviamente tengo que denunciarlo antes, porque si no, si yo no denuncio, ¿quién sabe que existe una irregularidad y quién me reconoce esa irregularidad? Pero si hay una irregularidad, en el caso de que, por ejemplo, no me han dado de alta en la seguridad social o, por ejemplo, el contrato establece que es hasta los 20 años y a mí con 25 años me han hecho ese tipo de contrato, o sea, hay un incumplimiento de una normativa laboral, o, por ejemplo, el contrato es de palabra, no me han ofrecido un contrato por escrito, o, por ejemplo, se supera el límite de tiempo que puede ser el contrato temporal. Entonces, en todos estos casos, si yo lo denuncio, el juez me va a dar la razón y como consecuencia de ello mi contrato se va a transformar en contrato indefinido. Si no son contratos indefinidos, son contratos temporales. Entonces tenemos varios contratos. Uno es contratos por circunstancias de la producción. Y aquí tenemos dos situaciones. Cuando el contrato es previsible y cuando no se prevé. Cuando no se prevé, el contrato puede durar 6 meses o si lo establece el convenio puede durar hasta un año.
Pero cuando el trabajo es previsible, por ejemplo, temporada de rebajas, todas las empresas que venden productos saben que en la temporada de rebajas necesitan contratar más trabajadores. Entonces, en ese caso le harían un contrato por circunstancias de la producción y como el trabajo es previsible, o sea, se sabía con antelación que se iban a necesitar más trabajadores, entonces ahí el tiempo máximo que pueden estar contratados es de 90 días. Cuando acaba este contrato por circunstancias de la producción, el trabajador va a tener derecho a una indemnización de 12 días por año trabajado. Luego tenemos el contrato de sustitución, en este caso no hay indemnización, se acaba el contrato y sirve para sustituir a trabajadores que tienen derecho a su puesto de trabajo, por ejemplo porque han cogido vacaciones o una excedencia o porque están de baja por enfermedad. O porque tienen jornada reducida y entonces hasta completar la jornada, hasta las 40 horas a la semana, que es la jornada total, entonces la empresa puede contratar a otro trabajador. Luego tenemos los contratos formativos que son de dos tipos, de práctica o de formación. El contrato de práctica se establece para trabajadores que ya tienen una titulación de FP o de universidad, pero que no tienen experiencia laboral. Entonces, esta titulación la han obtenido hace como mucho 3 años, o en el caso de un discapacitado, hace 5 años. Entonces, en los 3 años anteriores yo he obtenido mi titulación, pero no tengo experiencia laboral y por lo tanto tengo dificultades para acceder al mercado de trabajo. Entonces, por eso se ha establecido este contrato que lo que hace es la empresa me ofrece un puesto de trabajo que va a tener una duración entre 6 meses o un año. Y el salario va a ser el que establezca el convenio colectivo para este tipo de trabajo. Y si no, va a ser el salario mínimo interprofesional. No se puede realizar horas extras en este caso y no se puede tener un contrato de prácticas de más de 2 años, lo cual es un poco absurdo. Esto es una condición que aparece de los contratos de prácticas anteriores, pero ahora mismo es absurdo porque como mucho va a durar un año, entonces es imposible que tengas un contrato de prácticas de más de 2 años. En fin. Y otro tipo de contrato formativo es el contrato de formación en alternancia. Se llama de formación en alternancia porque yo a la vez que estoy trabajando me estoy formando. Entonces en este caso se hace a trabajadores que no tienen título, que no tienen una titulación de formación profesional y la empresa les está facilitando esta formación. Entonces a cambio les va a dar el certificado, la titulación final, como si hubiesen estudiado en un instituto igual. Consiguen la misma titulación, pero al mismo tiempo que están formándose, están ya realizando trabajo. Entonces, en su contrato de trabajo aparecen unas horas dedicadas a la formación y unas horas dedicadas a trabajo. Solamente van a cobrar por las horas que están trabajando. Las horas que están estudiando, obviamente, no las van a cobrar. En este caso, la duración va a ser mínimo 3 meses, máximo 2 años. Y bueno, el salario también es el que establece el convenio, pero en cualquier caso va a ser superior al salario mínimo interprofesional. En cualquier caso, ahí aparece una serie de porcentajes que no hace falta que los estudiéis. Simplemente que sepáis lo que hemos dicho antes, que hay un tiempo dedicado a la formación y un tiempo dedicado al trabajo y que voy a cobrar por el tiempo de trabajo. Y en cualquier caso, siempre el salario va a ser superior al SMI. Y luego tenemos el contrato con la ETT, que es otro tipo de contrato temporal que se establece con una empresa de trabajo temporal. Entonces, en este caso hay una empresa de trabajo temporal, por ejemplo Randstad o Adecco o People, que lo que hace es tener una base de datos de trabajadores que quieren trabajar. Y hay empresas que llaman a las empresas de trabajo temporal para pedirles que les manden trabajadores con unas condiciones determinadas. Por ejemplo, en temporada de rebajas puede ser que una empresa en un supermercado, por ejemplo, llame a Adecco y le pida que le envíe 3 trabajadores para que trabajen como cajeros. Entonces ya le pide las condiciones que quiere, por ejemplo, que tengan experiencia, etc. Entonces, la empresa de trabajo temporal va a cobrar a la empresa usuaria que le está pidiendo los trabajadores, va a cobrar un porcentaje, un dinero, una cantidad por cada trabajador que le está cediendo. Entonces, en este caso, la empresa de trabajo temporal es la que contrata y la que despide al trabajador, la que le paga el salario y la que hace todo el papeleo y toda la burocracia con el trabajador. Y la empresa usuaria es la que establece las funciones, el horario y las condiciones de trabajo del trabajador. El salario que va a tener el trabajador es el de la empresa usuaria, es decir, que el trabajador no va a verse perjudicado por
ser contratado por la empresa de trabajo temporal. Simplemente el trabajador tiene un beneficio porque puede ser contratado o bien directamente por la empresa usuaria o bien por la empresa de trabajo temporal, o sea que tiene más posibilidades de ser contratado. Cuando se le acabe el contrato con la ETT, si a la empresa le ha gustado, la empresa le puede contratar directamente. Las condiciones van a ser las mismas que si hubiese sido contratado directamente por la empresa, o sea que si los trabajadores de esa empresa tienen derecho a guardería, a transporte o a que se les pague la comida, por ejemplo, pues el trabajador contratado por la ETT lo mismo. Y cuando acaba este contrato tiene derecho a una indemnización de 12 días por año. En cualquier caso, la empresa no puede contratar trabajadores a través de una ETT cuando sus trabajadores están en huelga, cuando los requiere para realizar trabajos peligrosos o cuando los va a ceder a otra empresa. Tampoco puede contratar trabajadores a través de una ETT cuando esta empresa, digamos, es impresentable, o sea, tiene despidos improcedentes o despidos colectivos o no está cumpliendo con su normativa, tiene denuncias de los trabajadores. Vale, ahí os vienen las responsabilidades de cada una de las dos empresas y las condiciones, pero eso ya lo hemos dicho antes. Vamos a hablar ahora de la modificación de las condiciones de contrato, porque en mi contrato yo he firmado unas condiciones, pero puede ser que la empresa de manera unilateral decida cambiármelas. Entonces, para ello tiene que haber siempre un motivo justificado y en algunos casos me tiene que avisar con antelación. Estos cambios en las condiciones de trabajo pueden ser de tres tipos. O bien me pueden cambiar las funciones, o bien me pueden cambiar el centro de trabajo, o bien me pueden cambiar cualquier otra condición del contrato. En el caso de las funciones me pueden cambiar de funciones para realizar un trabajo que sea de la misma categoría profesional, que sea inferior o que sea superior. Entonces, en función de eso hablamos de movilidad horizontal, descendente o ascendente. Tengo que saber que siempre mi salario va a ser el más alto. De los dos puestos de trabajo siempre me va a quedar con el salario más alto, siempre se me va a pagar el salario más alto. Y siempre tiene que ser con un motivo justificado, salvo en la movilidad horizontal, que puede no haber un motivo, puede ser simplemente porque la empresa decide hacerlo y también puede no ser temporal, sino que puede ser indefinido. En cualquiera de los cualquier otro tipo de cambio en las condiciones de mi trabajo, de mi contrato, siempre tiene que haber un motivo y siempre va a ser temporal, por un tiempo determinado. ¿Qué sucede si yo no estoy de acuerdo? Esto es una tabla que aparece en el margen del libro y os lo tenéis que estudiar. Aquí no la tengo en el PowerPoint, pero lo tenéis que estudiar. Entonces, el trabajador, si está de acuerdo, puede aceptar estas condiciones, estos cambios, y entonces se le aplica las nuevas funciones y el nuevo salario. Y cuando finalicen los motivos que dan lugar a ese cambio, volverá a su puesto de trabajo anterior. O bien, si el trabajador no está de acuerdo, pues en este caso, llevado al extremo, si el trabajador no quiere y para la empresa es necesario e importante que el trabajador acepte estas condiciones, entonces la empresa puede llegar a despedirle y en tal caso el trabajador no tendría derecho ni a indemnización ni a desempleo. Pues sí, lo tenía aquí. No, que me he confundido. Vale, otro tipo de modificación es cuando me cambian el centro de trabajo, pero este cambio implica que yo tengo que cambiar mi domicilio. Por ejemplo, si yo trabajo en Alcorcón y me desplazan a Móstoles, no estamos hablando de movilidad geográfica. Estamos hablando de movilidad geográfica si yo trabajo en Alcorcón y me trasladan a París, por ejemplo, o me trasladan a Barcelona. Entonces, en este caso, si el traslado es por menos de un año, se habla de desplazamiento, si es más de un año, se habla de traslado. Y se habla diferente de desplazamiento-traslado porque hay algunos cambios. Si es desplazamiento, me tienen que avisar con 5 días de antelación, salvo que el desplazamiento dure menos de 3 meses, que entonces no es necesario preaviso. Y para un traslado me tienen que avisar con 30 días de antelación. En cualquier caso, tiene que haber causas justificadas, causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas o de producción. Con que os sepáis simplemente causas justificadas ya vale. ¿Y qué sucede si yo no estoy de acuerdo? Pues vamos a ver, yo puedo estar de acuerdo y entonces acepto el desplazamiento del traslado y tengo derecho a que me paguen todos los gastos míos y de la familia, si la familia va a viajar conmigo. En el caso del desplazamiento, cada 3 meses tengo derecho a 4 días de regresar a mi país y que me paguen los gastos de viaje y que me paguen esos 4 días que estoy en España. O sea, es un permiso retribuido de 4 días en el que los gastos de alojamiento, de desplazamiento, también nos tienen que pagar. Pero si no estoy de acuerdo,
puedo negarme y entonces en caso extremo la empresa puede llegar a despedirme. Si se trata de desplazamiento no tengo derecho ni a indemnización ni a desempleo. Si se trata de traslado sí, tengo derecho a indemnización de 20 días por año con un máximo de 12 meses y tendría derecho también a cobrar desempleo. Y la tercera opción es recurrir al juzgado de lo social, pero en este caso no tiene mucho sentido porque antes de ir al juzgado de lo social yo tengo que obedecer. Entonces yo me desplazaría o me trasladaría y tengo que esperar sentencia del juez. Si la sentencia del juez da la razón a la empresa, mantengo el desplazamiento o el traslado. Si me da la razón a mí, podría volver a España, pero no tiene mucho sentido porque yo ya me he desplazado, me he trasladado y he estado en el extranjero o en la comunidad autónoma donde me hayan trasladado, he estado ya un tiempo, o sea, no tiene mucho sentido lo de recurrir al juzgado social. Y el tercer cambio que me pueden hacer es un cambio en todo lo demás, que no sea de funciones ni de centro de trabajo. Entonces, por ejemplo, me pueden cambiar el horario, me pueden cambiar la jornada, me pueden cambiar el sistema turnos, me pueden cambiar el tipo de remuneración, me pueden cambiar la forma de pagarme el salario, etc. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Me tienen que avisar con 15 días de antelación y también tiene que haber una causa justificada. Yo puedo aceptar el cambio, porque estoy de acuerdo, entonces me aplican las nuevas condiciones, o puedo no aceptarlo. Y en este caso tendría derecho, en el caso de que la empresa decida despedirme, tendría derecho a indemnización de 20 días por año con un máximo de 9 meses y a desempleo. O también tendría derecho a ir al juzgado social, pero como digo no tiene mucho sentido. Lo tercero que vamos a ver son suspensión de contrato, que es cuando durante un tiempo yo no voy a trabajar y por lo tanto no cobro. Entonces hay diferentes causas que justifican una suspensión de contrato. O bien porque nos hemos puesto de acuerdo en las dos partes, por ejemplo, hemos acordado porque yo estoy estudiando una carrera universitaria y he dicho que en el mes de mayo, como tengo exámenes finales, quiero no ir a trabajar, pero no quiero utilizar mis vacaciones porque entonces me quedo sin vacaciones y lo que quiero es tener mis vacaciones, pero aparte el mes de mayo liberado sin trabajar. Si la empresa está de acuerdo, pues se podría acordar eso y sería una suspensión de contrato. Y se podría pactar en el contrato de trabajo, ¿vale? O sea, que se puede hacer por acuerdo verbal o por acuerdo escrito en el contrato. Otra causa de suspensión de contrato es, por ejemplo, porque yo estoy privado de libertad. Por ejemplo, tengo una... ¿cómo se llama? No me sale ahora. Arresto domiciliario. Por ejemplo, por 2 días. Entonces, si estoy con arresto domiciliario no puedo ir a trabajar. O, por ejemplo, porque estoy pendiente de un juicio y estoy mientras en la cárcel en prisión preventiva. Entonces, si hasta que no salga sentencia, no se decide si yo soy inocente o culpable. Entonces no me pueden despedir hasta que no haya una sentencia que me condene porque yo soy culpable. Otra causa de suspensión, fuerza mayor. Fuerza mayor nos referimos a un acontecimiento que es imprevisto y normalmente se refiere a una causa climatológica, por ejemplo, inundación, terremoto, la Filomena, etc. Entonces, debido a esas condiciones, la empresa no está operativa y por lo tanto yo no puedo ir a trabajar y por lo tanto no cobro. También otra causa es suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias porque he cometido una falta grave, muy grave y durante un tiempo la empresa me ha sancionado. No voy a trabajar y no cobro. Causas justificadas, causas económicas, temporales, organizativas o de producción, por ejemplo el COVID, que llevó a que las empresas suspendieran contratos a sus trabajadores. También la trabajadora que es víctima o trabajador que es víctima de violencia de género puede solicitar suspensión del contrato por el tiempo que decida hasta que resuelva esa situación amenazante que tiene en su vida, por huelga de los trabajadores y hay más causas. Todas estas son causas, ¿eh? Lo que pasa es que estas 4 últimas que quedan son más largas y por eso aparecen en recuadros diferentes, pero son todas causas de suspensión de contrato. También por incapacidad temporal, es decir, porque estoy enferma o porque he sufrido un accidente, puedo estar de incapacidad temporal 12 meses. Pasado ese tiempo tengo que pasar un tribunal médico que va a decidir que yo ya estoy apta para ir a trabajar, entonces me dan el alta médica, o bien me van a decidir que sigo incapacitada para trabajar, pero en lugar de ser una incapacidad temporal me van a dar la incapacidad permanente. ¿Vale? Entonces, en caso de incapacidad permanente voy a cobrar de la seguridad social, no voy a cobrar de la empresa, pero sí que voy a estar protegida porque voy a cobrar un dinero de la seguridad social. También puedo haber una suspensión de contrato porque he tenido un hijo o porque lo he adoptado, en el caso de adopción hasta que el niño tiene 6 años.
se puede solicitar esta suspensión de contrato y esta suspensión dura 16 semanas para el padre y para la madre, o para las dos madres o para los dos padres, en caso de parejas homosexuales. Y en este caso se cobra el 100% del salario, pero lo paga la Seguridad Social, no lo paga la empresa. Durante las 16 semanas yo estoy cobrando, pero me lo está pagando la Seguridad Social. También voy a cobrar íntegro mi salario, me lo va a pagar la Seguridad Social, si yo estoy en riesgo, mientras estoy embarazada, estoy en riesgo porque mi trabajo es peligroso para el embarazo o si estoy dando la lactancia, para la lactancia. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer radiografías, ya sabéis que eso es incompatible con el embarazo o con la lactancia, entonces en ese caso la empresa me tiene que dar un puesto de trabajo alternativo y por lo tanto yo puedo seguir trabajando y puedo cobrar mi salario, pero si no existiera esa posibilidad, la empresa no puede ofrecerme una alternativa, entonces yo estaría de baja, de suspensión de contrato y me quedaría en casa y estaría cobrando de la Seguridad Social el 100% de mi salario. ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la situación de riesgo se eliminara o si no se elimina, hasta que dé a luz o hasta que finalice el tiempo de lactancia, que según nuestro estatuto es hasta los 9 meses. O sea que tú podrías dar el pecho más tiempo o menos tiempo, pero esta suspensión se te va a reconocer hasta los 9 meses. Y la última causa de suspensión que vamos a ver es el cierre patronal, que no se refiere a cuando la empresa quiebra, cuando la empresa cierra por situaciones económicas, sino que se refiere a cuando hay una huelga de los trabajadores. Esto es muy raro, casi nunca sucede, yo no lo he oído nunca en mi vida, pero existe esa posibilidad. Hay una huelga de los trabajadores y sucede en una de estas tres circunstancias. O bien hay un peligro para los trabajadores que están dentro, porque los huelguistas que están en la calle están amenazando y están violentos y agresivos, entonces la empresa teme que puedan sufrir daños los bienes de la empresa o los trabajadores y decide cerrar mientras llama a la policía para que venga a desalojar a esos huelguistas que están violentos. Entonces, en ese caso, los trabajadores que han ido a trabajar, que sí que están cobrando salario, mientras la empresa cierra, las horas que esté cerrada la empresa, en ese momento no cobrarían. O opción B, hay una huelga, no hay huelguistas violentos, pero sí que entran en el centro de trabajo e impiden a los que están trabajando que trabajen. Pues igual que antes, la empresa puede cerrar hasta que la policía los desaloje y durante ese tiempo no cobrarían los trabajadores. U opción C, hay una huelga y no hay huelguistas violentos ni están ocupando el centro de trabajo, pero sí sucede que hay muy pocos trabajadores que han ido a trabajar. Por lo tanto, la empresa cierra porque no se puede llevar a cabo la actividad productiva. Vale, la huelga, para que sea legal, tiene que ser convocada por el sindicato, por el comité de empresa o por los trabajadores, por mayoría, pues se reúnen en asamblea y por mayoría deciden que quieren hacer huelga. Tienen que avisar a la empresa 5 días antes o 10 si se trata de servicios esenciales a la comunidad, por ejemplo, barrenderos, o por ejemplo, hospitales, o por ejemplo, no lo sé, policía. Tienen que avisar también al Ministerio de Trabajo y los trabajadores están obligados a designar un comité de huelga para que negocie con el empresario el fin de la huelga. Y la empresa está obligada a nombrar a una serie de trabajadores como servicios mínimos, que son los trabajadores que van a estar trabajando, trabajando para que el servicio no se vea interrumpido. Esto es solamente en caso de servicios esenciales a la comunidad. Por ejemplo, un hospital no pueden estar todos los trabajadores de huelga a la vez. O un colegio, un instituto, no pueden estar todos los profesores de huelga a la vez. Tiene que haber unos servicios mínimos para garantizar que las personas que acuden o bien al hospital o bien al instituto o al colegio están atendidas. Y la empresa no puede sustituir a los huelguistas, no puede contratar a otros trabajadores para sustituirles, ni les puede sancionar, ni tampoco puede preguntar quién va a ir a la huelga, porque eso se entiende que es un poco como amenazante para el trabajador y puede condicionarles para no querer hacer huelga, entonces no puede preguntarles. Bueno, y por último, otra causa de suspensión de contrato son excedencias, que las estudiamos aparte porque son unas suspensiones de contrato de larga duración. Es un derecho del trabajador, por lo tanto la empresa no puede negarse y puede ser por 4 motivos. Una es voluntaria, porque yo quiero cogerme una excedencia, no necesito un motivo, lo que sí que necesito es llevar por lo menos un año en la empresa y al menos que hayan pasado 4 años desde la anterior excedencia voluntaria que solicité, si la he solicitado en alguna ocasión. Esta excedencia voluntaria puede durar entre 4 meses y 5 años y cuando finaliza yo no tengo derecho a mi puesto de trabajo.
¿vale? Sí que tengo derecho a un puesto de trabajo, pero no tengo derecho a mi puesto de trabajo, al mismo puesto de trabajo, ¿vale? Pero la empresa está obligada a ofrecerme un puesto de trabajo. Otra causa de excedencia es forzosa cuando yo dejo el trabajo porque he sido elegida para un cargo público, por ejemplo, para presidenta de la Comunidad de Madrid, para presidenta del Gobierno, para ser eh, responsable de un ministerio, etc. Entonces, esta excedencia dura durante el tiempo que dure el cargo y cuando regreso se me mantiene mi puesto de trabajo, o sea, voy a volver a mi puesto de trabajo anterior. Puede ser por cuidado de hijos hasta que el niño tiene 3 años y durante el primer año se me reserva mi puesto de trabajo y en los otros 2 años se me daría un puesto de trabajo, pero no tiene que coincidir necesariamente con mi puesto de trabajo. Y lo mismo para el cuidado de familiares, que sean hasta segundo grado y que estén dependientes, no se valgan por sí mismos. Entonces, durante el primer año se les reserva el puesto de trabajo y el segundo año, que tiene una duración máxima de 2 años, ya no hay necesidad de que se le ofrezca el mismo puesto de trabajo. Vale, olvidaros lo de que computa efectos de antigüedad, eso no hace falta que os lo estudiéis. Otra cosa que vamos a ver es extinciones. Entonces, en este caso estamos hablando de cuando se finaliza la relación laboral, es decir, trabajador y empresario ya no están vinculados, sino que ya no hay obligación para el trabajador de ir a trabajar ni para la empresa de pagarle de una manera definitiva. No es una suspensión que era temporal, sino que ya es definitiva. Entonces, pueden ser los motivos por despidos. Despidos tenemos varios tipos. Despido disciplinario, cuando el trabajador comete una sanción grave o muy grave y se le despide. En este caso no tiene derecho a indemnización, pero sí a cobrar el desempleo. Despido por causas objetivas, tenéis los motivos en el libro, hay 4 motivos y os los tenéis que saber. Y en este caso sí que tendría derecho a indemnización y a desempleo. Despido colectivo, cuando se despide a un 10, más o menos, a un 10% de la plantilla si la empresa tiene más de 100 trabajadores. Y sí que tendría derecho a indemnización y a desempleo. Puede ser porque la persona no sea despedida, sino porque se quiere ir. Entonces, en el caso de dimisión, el trabajador tiene que avisar 15 días antes a la empresa. Si no avisara, entonces la empresa puede denunciarle por daños y perjuicios. Por tanto, siempre se avisa a la empresa por escrito 15 días antes. Pero si yo me quiero ir porque la empresa no me está pagando, por ejemplo, no está cumpliendo con las condiciones que hemos pactado en el contrato, entonces en lugar de irme lo que tengo que hacer es denunciar en el juzgado de lo social y esperar a que el juez emita sentencia. Entonces en este caso sí que tendría derecho, cuando el juez emita sentencia, a indemnización, la que reconozca el juez, y a cobrar el desempleo. Y otros motivos por los que se puede extinguir el contrato es porque se muere el empresario y no continúa la actividad empresarial, o porque se jubila, o porque tiene una incapacidad permanente. Lo mismo si es para el trabajador, porque se muere el trabajador, porque queda incapacitado de manera permanente o porque se jubila. Por fuerza mayor, que ya hemos visto lo que era. Víctima de violencia de género puede extinguir su contrato, no tendría derecho a indemnización, pero sí a cobrar el desempleo. O bien por acuerdo que se haya establecido de manera verbal o firmado en el contrato, o bien porque el contrato temporal llega a su fin. En el caso de que yo no esté de acuerdo con el despido, puedo denunciar en el juzgado social y el juez decidirá si el despido es procedente. En este caso me está dando la razón a la empresa, con lo cual se mantiene el despido que se había establecido, pero el juez puede decidir que es despido improcedente y entonces en este caso la empresa debe, eso lo hemos visto en el tema 1, o bien readmitir al trabajador y pagarle los salarios de tramitación, o bien despedirle y pagarle la indemnización máxima. O también podría considerar que el despido es nulo cuando se han incumplido los derechos del trabajador, se le ha discriminado, por ejemplo, y en este caso siempre lleva readmisión y cobrar los salarios de tramitación.